Bueno, entonces vamos a comenzar esta clase, que va a ser la clase número 8, la que viene a continuación del capítulo de Producto Interno. ¿Verdad? O sea, seguimos realmente dentro del capítulo de Producto Interno. Y lo que hoy vamos a desarrollar son todos estos temas que están aquí, todos estos conceptos, ¿verdad? Que es ortogonalidad, complemento ortogonal, conjuntos ortogonales, bases ortogonales y proyecciones ortogonales, ¿verdad? O sea, vamos a tratar de desarrollar todos estos conceptos. Todos estos conceptos están en el capítulo 6 de la segunda edición de Seymour Lipsius todavía, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a empezar a desarrollar. Marcos, Sí, vos le diste grabar ya, ¿verdad? Porque no sí, me salen más el simbolito sí, sí, de sí, sí, como el estoy ahora. grabando, estoy grabando. Estoy grabando Ok, con ok. mi aplicación. Muy bien, entonces el primer concepto que vamos a desarrollar es el concepto de ortogonalidad. Y vamos a ver cómo se define la ortogonalidad. Y acá es muy sencillo de definir, ¿verdad? Dice, sea B un espacio vectorial sobre un cuerpo, o sobre el cuerpo K, con producto interno. O sea, un espacio vectorial que tiene definido un producto interno. Y se dice entonces que dos vectores en ese espacio vectorial son ortogonales si el producto interno entre esos vectores da cero. Fíjense que U y B son vectores que no necesariamente son iguales, ¿verdad? Entonces, el concepto de ortogonalidad está ligado al concepto de producto interno. Entonces, dos vectores son ortogonales si su producto interno es igual a cero, ¿verdad? Entonces, eso es el concepto de ortogonalidad de vectores. Muy bien. Entonces, con esta observación veamos qué ocurre. Después dice, vamos a definir un poco lo que es el complemento ortogonal de un conjunto de vectores. Entonces, Gonzalo, no sé si quería poner en silencio mientras tu micrófono. Para ver que se escucha mucho. Sí, sí, Sí. pongo. Después dice entonces, sea S un conjunto de vectores de un espacio vectorial, se define, fíjense, el complemento ortogonal de ese conjunto de vectores como este conjunto que está acá. Y fíjense cómo se simboliza, ¿verdad? Es con la misma letra del conjunto, o sea, S en este caso, y el símbolo de perpendicularidad ahí como superíndice, ¿verdad? Entonces, el complemento ortogonal de S es un conjunto de vectores tal que todos los vectores de ese conjunto son ortogonales a los vectores del conjunto S. Entonces, eso es el complemento ortogonal de un conjunto de vectores dado. Entonces, vamos a escribir acá. Entonces, si yo digo que S es este conjunto de vectores, U sub 1 y U sub 2, entonces el complemento ortogonal de S, denotado por S y el símbolo de perpendicularidad como superíndice, fíjense que es el conjunto de todos los vectores del espacio vectorial, por supuesto, ¿verdad? Tal que el producto interno entre B y el vector U sub 1 y el producto interno entre B y el vector U sub 2 sea igual a 0, ¿verdad? Así se define el conjunto o el complemento ortogonal de ese conjunto S dado. ¿Está bien? Entonces, este sería ese. Todos los vectores que cumplan esta condición son. Fíjense que no hay solamente un vector que va a cumplir necesariamente eso, ¿verdad? Entonces, así se define el complemento ortogonal de un conjunto de vectores dados. No sé, Gonzalo, si querías agregar acá algo. No, no. Perfecto. Y continuamos entonces. Fíjense, una definición muy sencilla, ¿verdad? Definimos primero lo que es ortogonalidad de vectores. Ay, perdón. Y con base en eso se define lo que es el complemento ortogonal de un conjunto de vectores entonces. Y vamos a empezar a analizarlo un poquito a este complemento ortogonal en breve, ¿verdad? Antes de eso, fíjense lo que vamos a definir, algo muy importante, ¿verdad? Que es ahora un conjunto ortogonal. Fíjense que así como hay vectores ortogonales y podemos definir entonces lo que es un conjunto ortogonal. Entonces, fíjense, este conjunto S de vectores se dice que es ortogonal si cada par de vectores en ese conjunto es ortogonal, ¿verdad? O sea, si yo entonces tengo este conjunto S de vectores cualesquiera, ¿verdad? Fíjense que no hay ninguna restricción para los vectores de S. O sea, no hace falta que sea LI o LD el conjunto, ¿verdad? Entonces, si yo logro hacer el producto interno entre todos los pares de vectores que pueda formar en este conjunto, ¿verdad? Entonces, fíjense, eso está escrito acá. Entonces, el producto interno entre dos vectores del conjunto S, ¿verdad? Fíjense que es para todo y distinto de J. Y si todos esos productos internos me salen 0,
quiere decir entonces que todos esos pares de vectores son ortogonales. Y por ende entonces el conjunto de vectores se dice que es ortogonal, ¿eh? Entonces si hay un solo par de vectores en ese conjunto ese que no tiene su producto interno igual a 0, y bueno, entonces ya no, el conjunto ya no es más ortogonal, ¿verdad? Podemos escribir un ejemplo de un conjunto de vectores ortogonal aquí. De dos vectores nada más, ¿verdad? Puedo tomar dos vectores de R2. Entonces puedo tomar esto y, por ejemplo, el vector 1 menos 1, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá este conjunto es ortogonal porque el producto interno usual, ¿verdad?, entre estos dos da 0. Entonces, como tomé todos los pares de vectores posibles en este conjunto, entonces ya, si a este conjunto le llamo S, entonces puedo decir que el conjunto S es ortogonal. ¿Saben? Así se define entonces un conjunto ortogonal. Entonces un conjunto es ortogonal cuando todos los vectores, o sea, todos los pares de vectores de ese conjunto son ortogonales. Y fíjense que una propiedad más le podemos agregar a eso, ¿verdad? Si además de eso, fíjense, se cumple que la norma de todos esos vectores es igual a 1, ¿verdad? Fíjense que el producto interno de un vector por sí mismo, si recuerdan, era la norma del vector al cuadrado, ¿verdad? Y si la norma del vector al cuadrado sale 1, quiere decir que la norma del vector va a ser 1 también, ¿verdad? Entonces, si la norma de todos esos vectores del conjunto ortogonal dado es 1, entonces el conjunto se llama ortonormal también, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Podemos formar acá un conjunto ortonormal que siempre solemos usar, la base usual de R2, por ejemplo. Fíjense, este es un conjunto de vectores donde todos los vectores son ortogonales, ¿verdad? O sea, todos los pares de vectores son ortogonales, porque fíjense que este producto interno entre este vector y este vector da 0. Pero además, la norma usual de este vector, ¿verdad? O sea, el producto interno de este vector por sí mismo da 1. Y el de este también. Entonces, el conjunto S no solo es ortogonal, sino que es ortonormal luego, ¿verdad? Entonces, repetimos, es un conjunto ortonormal de vectores. Es un conjunto de vectores en donde todos los pares de vectores todos los pares posibles de vectores de ese conjunto son ortogonales, y además cada uno de los vectores del conjunto tiene norma 1, ¿verdad? Entonces, así se define un conjunto ortonormal. ¿Estamos de acuerdo? No sé si querés agregar algo ahí, Gonzalo. No, tampoco. Muy bien, son definiciones relativamente sencillas, vamos a decirle. Muy bien, continuando entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar entonces con las definiciones. Algunas observaciones sobre estas definiciones que acabamos de hacer. Continuamos entonces. Muy bien, entonces continuando con las definiciones o con unas observaciones acerca de lo que estábamos viendo recién. Perdón, fíjense lo primero. Bueno. Entonces dice, el vector nulo es un vector que es ortogonal a todo vector del espacio de un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, esa es una primera gran observación que podemos hacer en la definición de ortogonalidad, ¿verdad? Entonces, fíjense que si yo tengo un vector cualquiera, ¿verdad? Digamos, no tan cualquiera, o sea, sí, un vector cualquiera de un espacio vectorial, entonces sea V, un vector de un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces el producto interno entre el vector V cualquiera, no nulo en general, ¿verdad? Y el vector nulo es 0 sí o sí, ¿verdad? Esto es fácil de demostrar porque si recordamos, ¿verdad?, de los axiomas de un espacio vectorial, 0 por V es igual a 0, ¿verdad? Donde yo puedo tomar V justito igual a esa. Y entonces ese 0 tiene que ser 0 escalar. Perdón, está por tiene que ser escalar, perfectamente. Excelente observación, ¿verdad? Este tiene que ser un escalar. Entonces acá, eso es el vector nulo, ¿verdad? Donde 0 es del cuerpo. Este 0 es del cuerpo. Entonces podemos reemplazar eso allá en esta ecuación, ¿verdad? Y nos va a quedar que V por 0V. Y acá podemos utilizar la propiedad lineal del producto interno, ¿verdad? Y esto es igual a 0 por V por V, ¿verdad? Y esto no es 0 necesariamente, pero esto sí es el número 0, ¿verdad? Y entonces acá el producto de estos dos escalares va a salir
0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí está un poco la demostración de por qué el vector nulo siempre es ortogonal a cualquier vector de un espacio vectorial, ¿verdad? Continuamos. Fíjense, esto que está aquí, bueno, esto es una expresión que hay que conocer, que es la famosa desigualdad de Cauchy-Schwarz, que dice que básicamente el producto interno entre dos vectores al valor absoluto de eso es menor o igual que el producto de las normas de los vectores, ¿verdad? Sirve para algunas demostraciones y para hallar el ángulo entre vectores y compañía también, ¿verdad? Más que nada para que lo sepan, pongo ahí. Bueno, y acá justamente, ¿verdad? El ángulo que forman dos vectores se puede determinar de esta forma, ¿verdad? Esto nosotros ya lo conocemos de cierta manera por la definición de producto escalar, ¿verdad? Solamente acá está definido de forma general, digamos, relacionado al producto interno que se define en el espacio vectorial, ¿verdad? No necesariamente el producto interno es un producto interno usual nada más. Básicamente eso. No hay mucho que decir al respecto, ¿verdad? Luego, esto es interesante, ¿verdad? El complemento ortogonal de un conjunto de vectores, fíjense, de un conjunto de vectores es siempre un subespacio vectorial, por más de que el conjunto de vectores dado no lo sea, dice, ¿verdad? Entonces eso vamos a analizar un poquito, es algo muy interesante, ¿verdad? Entonces fíjense lo que dice. Voy a poner así ya. Dado entonces, dado entonces un conjunto de vectores cualquiera, ¿verdad? No necesariamente un subespacio vectorial, o sea, yo tengo acá S, un subconjunto de un espacio vectorial, más nada. Entonces digamos acá conjunto de vectores cualquiera, de vectores no. S per, ¿verdad? Que es el complemento ortogonal de S, sí o sí ya es subespacio vectorial de B. ¿Está bien? Sí o sí. Y esto no es tan difícil de demostrar, ¿verdad? Porque fíjense que si S per consta de todos los vectores que son ortogonales a los vectores de S, ¿está bien? Entonces quiere decir que sí o sí en S per está, por ejemplo, el vector nulo, ¿verdad? Porque vimos ya que el vector nulo es ortogonal a cualquier vector dado de un espacio vectorial. Entonces, en S per el vector nulo sí o sí ya está luego, ¿verdad? Eso ya creo que es fácil de ver. Entonces, el vector nulo pertenece al complemento ortogonal de un conjunto de vectores. Y podemos demostrar, ¿verdad? Fácilmente también que si yo tengo dos vectores de S per, ya digamos V1 y V2, V1 y V2, entonces fíjense que si V1 y V2 pertenecen a S per, quiere decir entonces que V1 es ortogonal a todos los vectores de S y V2 también, ¿verdad? O sea, quiere decir que si yo hago V1 por U sub I, ¿verdad? Vamos a llamar U sub I a todos los vectores de S. Esto es igual a 0 también, ¿verdad? Y V2 por todos esos vectores de S, que denoto por U sub I, también es igual a 0, ¿verdad? Y si yo sumo estos dos, y utilizando la propiedad lineal del producto interno, ¿verdad? Yo voy a poder demostrar de que V1 más V2 por U sub I, que son todos los vectores de S, también va a dar 0, ¿verdad? Entonces ahí acabamos de ver que es cerrado para la suma por vectores. Y multiplicar por un escalar, ¿verdad? También fácilmente demostrar es multiplicar nomás esta expresión por un escalar, y vamos a ver que por la propiedad lineal también yo puedo meter aquí dentro. Y entonces ahí acabo de demostrar de que también es cerrado para el producto de escalares por vectores, ¿verdad? Entonces ahí está un poco mal y pronto, ¿verdad? Digamos, demostrado de que S per sí o sí es un subespacio vectorial de B, o del espacio vectorial que contiene a todos sus vectores, sin importar que el conjunto dado de vectores sea o no un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces esto es algo muy interesante. Entonces, dado un conjunto de vectores, su complemento ortogonal sí o sí es subespacio vectorial. ¿Saben? Gonzalo, no sé si querés agregar algo ahí. No, tampoco no. Creo que dijiste todo lo necesario y lo Muy importante. bien. Entonces, eso es muy importante, chicos. Entonces, vamos a hacer acá algo. Entonces, S no es subespacio vectorial. Entonces, S per es espacio vectorial. Es
subespacio vectorial lo es. ¿Bien? Ahora, S es subespacio vectorial. Y bueno, y entonces S per también es subespacio vectorial, ¿verdad? No, el complemento ortogonal siempre va a ser un espacio vectorial independientemente de que sea el conjunto de vectores dado. Muy bien, entonces eso es algo que hay que tener siempre en cuenta. Muy bien, continuemos entonces con algunas otras observaciones. Fíjense acá, esto es interesante, ¿verdad? Dice que si W es un subespacio de un espacio vectorial V, entonces W y su complemento ortogonal están en suma directa y encima generan todo el espacio que los contiene, ¿verdad? Entonces nosotros a partir de ahora ya podemos utilizar esta propiedad también para poder completar la base de un espacio vectorial o lo que sea, ¿verdad? Entonces, dado un subespacio vectorial, ese subespacio vectorial está en suma directa con su complemento ortogonal y encima esa suma directa genera todo el espacio vectorial que los contiene. No sé, Gonzalo, si acá querés agregar algo. No, tampoco. ¿Verdad? No hay mucho que decir. Sí, lo que no sé si vas a mencionar todavía, si están en alguna de tus propiedades, es la parte, ¿cómo es? De un conjunto ortogonal de vectores no nulos. ¿Qué cosa dijiste? Perdón, repetí un poco. No, ahí está. La última Bien. propiedad era justamente esa. Quería saber nomás si ibas a mencionar también. Ok. Pero está, Ok. perfecto. Fíjense que esta demostración sería interesante que la ensayen los estudiantes, ¿verdad? Porque, ¿cómo es que? Fíjense que es muy importante esta propiedad que está aquí, dada un subespacio cualquiera, ¿verdad? Fíjense cómo él y su complemento ortogonal ya te van a generar todo el espacio que los contiene, ¿verdad? Fíjense que yo no puse restricciones para... Es cualquier subespacio. Puede ser incluso el vector nulo nomás ahí solito y su complemento ortogonal cuando sume con D van a ver que va a generar todo el espacio vectorial cuando sumen. Y es más, están en suma directa, ¿verdad? Vamos a usar mucho nosotros esta propiedad cuando hagamos algún tipo de ejercicio para poder resolver nuestros problemas. Bueno, y acá algunas observaciones. Dice una base se dice ortogonal u ortonormal si los elementos de dicha base lo son, ¿verdad? Esto ya lo había dicho hace rato. Entonces, solamente acá generalizo para una base, ¿verdad? Entonces, una base se dice que es ortogonal u ortonormal dependiendo de si los elementos de esa base son ortogonales u ortonormales. Fíjense que una base puede ser ortogonal sin ningún problema, pero eso no implica que la base sea ya ortonormal, ¿verdad? No hay que olvidar que para que un conjunto de vectores sea ortonormal tiene que tener... O sea, sus vectores tienen que ser ortogonales y todos los vectores tienen que tener módulo 1, ¿verdad? Pero sin embargo, toda base ortonormal sí ya es ortogonal, ¿verdad? Por definición de ortonormalidad, luego digamos ya uno le incluye al otro. Pero no toda base ortogonal es ortonormal. Toda base ortonormal es ortogonal, pero no toda base ortogonal es ortonormal, ¿eh? Ojo con eso. Y la última observación, fíjense, dice, si un conjunto de vectores no nulos es ortogonal, entonces es linealmente independiente, ¿verdad? Esto es interesante. Entonces yo puedo tener un conjunto de vectores y si yo veo que todos los vectores son ortogonales y ninguno de ellos es el vector nulo, entonces ese conjunto ya es linealmente independiente. Y fíjense que, ¿por qué dicen no nulos? Porque si recuerdan, si el vector nulo estaba luego en un conjunto de vectores dados, el vector nulo ya hacía que el conjunto sea linealmente dependiente, ¿verdad? El conjunto puede seguir siendo ortogonal, pero si el vector nulo está ahí, ya no va a ser más linealmente independiente, ¿eh? Ojo con esa observación. No sé si querés agregar algo, Gonzalo, ahí. Sí, más para complementar, hay una confusión que suelen tener muchos alumnos de repente y vale la pena aclarar. Sí. Que es que confunden que nosotros estamos diciendo, si tenemos un conjunto de vectores ortogonales no nulos, entonces ese conjunto es LI, ¿verdad? Pero muchas veces, muchos se confunden y dicen que si tenemos un conjunto LI, entonces los vectores son ortogonales, y eso no es cierto, ¿verdad? Ok. Solamente Sí, en un sentido en un a la proposición, ¿verdad? Sí, genial. O sea, un conjunto ortogonal de vectores puede ser LI así como puede no serlo, ¿verdad?
Ahora, ¿de qué depende eso de que el vector nulo esté ahí? Ahora, si el conjunto es linealmente independiente, eso no implica que los vectores sean ortogonales de ninguna manera, ¿verdad? Eso es lo que dijiste, ¿verdad, Gonzalo? Así mismo. Ok, sí. Ojo con eso. Buena observación, para no equivocarse. Muy bien. Entonces acá creo que ya venimos con algunos ejercicios para poder fijar nuestros conceptos, ¿verdad? Fíjense acá el primer enunciado. Vamos a resolver ese ejercicio entonces. Perdón. Ahí. Vamos a mover este de aquí. Ahí está. Entonces vamos a llevar a la pizarrita. Ahí. Bueno. Ahí se ve, ¿verdad, Gonzalo? Mi pizarra. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces fíjense, dice el ejercicio. Hallar un vector de R3 que sea ortogonal a esos dos vectores y que tenga norma o módulo, ¿verdad? Igual a 5, a raíz de 5, perdón. Entonces, primeras observaciones, como no habla de ningún tipo de producto interno definido, entonces nosotros vamos a tomar el producto interno usual. Y como no me está dando ninguna norma, y voy a tomar la norma que está asociada al producto interno entonces. Entonces son las primeras observaciones que hay que tener en cuenta para resolver este ejercicio. Entonces nosotros queremos hallar un vector. Queremos hallar un vector de R3. Entonces tiene que tener esta forma. Tal que producto interno entre V y el vector 1, 3, 5 sea igual a 0. Porque tiene que ser ortogonal a este vector, dice. Y también el producto interno entre V y el vector 0, 1, 1 tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Esas son las condiciones. Y además, la norma del vector V tiene que ser igual a 5. Raíz de 5. ¿Verdad? Que no es otra cosa que escribir, ¿verdad? Que la raíz cuadrada del producto interno de V por V tiene que ser igual a raíz de 5. Ok. Vamos a mirar entonces qué ecuaciones nos salen a partir de estas dos primeras. Entonces, si hago el producto interno entre el vector x y z por 1, 3, 5 y 0, 1, 1, me sale x más 3y más 5z igual a 0. Y también me sale y más z igual a 0. Y esto si yo escribo de forma matricial, me sale 1, 3, 5, 0, 1, 1. No hace falta, ¿verdad? Pero ya que estamos nomás, es mejor ver matrices, ¿verdad? X y Z. Bueno, y esto es igual a 0, 0. Así. ¿Ok? Bueno, entonces acá fíjense que tenemos una variedad de opciones y ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar como tenemos una variable libre de z acá, y vamos a tomar esa variable de z, ¿verdad? Fíjense que algunos pueden decir, ¿verdad? Pero profe, acá hay otra ecuación. Cierto, ¿verdad? Fíjense que esta ecuación no es otra cosa que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 5, ¿verdad? Y podríamos resolver también así, y no hay ningún drama, pero fíjense que acá esta ecuación luego ya no es lineal, ¿verdad? Entonces, como que no conviene. O sea, ¿yo qué tendría que hacer? Despejar, qué sé yo, x de acá y de acá, y esas expresiones meter acá, elevar al cuadrado, ¿verdad? Y va a ser muy trabajosa esa ecuación de segundo grado que nos va a quedar ahí. Entonces, tal vez podamos hallar nomás un vector que sea ortogonal a estos dos. Después vamos a hallar el vector unitario de ese vector, o sea, un vector que tenga norma 1. Y vamos a multiplicar después por raíz de 5, y ahí entonces el vector ya tiene norma raíz de 5, ¿verdad? Entonces, este camino es interesante porque va a ser mucho más sencillo todos los cálculos, ¿verdad? No va a estar mal la otra alternativa, pero va a ser un poquito más engorrosa y un poquito más largo también, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que encaren por este método que estamos planteando aquí, ¿verdad?
Entonces vamos a tomar un valor de z aquí, cualquiera. Y no sé qué valor vamos a tomar. Vamos a tomar z igual a menos 1. Entonces, como z es la variable libre, entonces para z igual a menos 1, fíjense que y sale 1. ¿Y cuánto sale x? 2. 2, ok. Entonces ahí 2, exactamente. Entonces fíjense el vector que nos sale. O sea, esto implica, todo esto, este procedimiento que hicimos aquí, estos cálculos implica, ¿verdad?, que el vector b por ahora nos sale 2, 1 menos 1. Y fíjense que la norma de este vector, ¿cuánto es?, ¿verdad? Es 4 más 1 más 1, ¿verdad? Es raíz de 6, no es raíz de 5, ¿verdad? Pero como les dije, nosotros podemos hallar, y fíjense que este vector tiene que ser, por lo menos tiene que cumplir ya de que sea ortogonal a 1, 3, 5 y a 0, 1, 1. Nunca está de más, ¿verdad? Hagan una verificación rápida ya que el producto interno es el usual nomás luego, ¿verdad? Entonces si multiplico por el vector 1, 3, 5, fíjense que sale 2 más 3, 5 menos 5, 0. Y 1 menos 1, 0. Verifica, ¿verdad? Entonces vamos a hallar el vector unitario de b, ¿verdad? Voy a representar por esta simbología acá. Entonces fíjense que su vector unitario no es otra cosa que 2, 1 menos 1. Todo esto, ¿verdad?, dividido por raíz de 6. Entonces este vector tiene norma 1. No olvidar, ¿verdad?, que es un vector unitario. Entonces, no está de más. La norma de lambda b es 1. Y como yo quiero, y fíjense que este vector sigue siendo ortogonal al vector 1, 3, 5 y al vector 0, 1 menos 1, ¿verdad? O sea que yo haya introducido ahí un escalar no va a afectar al resultado del producto interno en la ortogonalidad. Entonces, si yo quiero que la norma de ese vector sea raíz de 5, y bueno, y vamos a tomar entonces que el vector b finalmente sea raíz de 5 por lambda b. Entonces, ¿esto cuándo sale? Raíz de 5 sobre raíz de 6, ¿cuánto es? Es 5 sobre raíz de 30, ¿verdad? Entonces esto va a ser 10, 5 menos 5 sobre raíz de 30. Así podríamos escribir, ¿verdad? Para que sea un poquito más churro. ¿Ok? Y fíjense acá, este es un vector que cumple con todo lo que el problema nos dice. Fíjense que es ortogonal al vector 1, 3, 5 y 0, 1, 1, y además tiene norma igual a raíz de 5. Entonces, como el problema pide un vector, entonces esto ya es una respuesta válida. Gonzalo, no sé si quería aclarar acá algo en todo lo que dice. No, sí. Lo único para complementar es que justamente el tema de... Yo creo que tendrá muy claro el concepto de vector unitario y demás, por que sea en el CPI, ¿verdad? Pero se puede mirar viendo la segunda propiedad de las normas, ¿verdad? Que era que la norma de un escalar por un vector es igual al valor absoluto del escalar por la norma del vector. Entonces, si yo quiero un vector de una cierta norma, en este caso raíz de 5, yo puedo escoger ese escalar que va a multiplicar a un b que yo ya tengo, de tal forma ajustar la norma al valor que yo deseo. Entonces, en este caso, lo que se hace es, bueno, yo quiero que sea raíz de 5. Sí. Y el vector tiene una norma propia. Entonces, lo que yo hago es que esa k sea igual a raíz de 5 dividida entre la norma de b. Entonces, ahí como que la norma de b se simplifica y queda raíz de 5 nada más. Perfectísimo, así mismo. Genial, buena observación. Una observación más que puedo decir para este ejercicio es que, fíjense que, ¿qué pasaba si el problema pedía hallar todos los vectores que sean ortogonales a estos dos dados y que tengan norma igual a raíz de 5, ¿verdad? Y teníamos que hacer el mismo procedimiento que vamos a hacer acá, pero no hay que olvidar, ¿verdad?, de que un vector, o sea, yo tengo acá, perdón, no hay que olvidar de que si yo tengo acá un vector, un ratito, no hay que olvidar de que si yo tengo un vector, uno cualquiera, y quiero hallar un vector, vamos a llamarle a este U, un vector que sea ortogonal a este, una respuesta sería esta, pero la otra también puede ser esta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O sea, la menos B sería. Entonces, con esa observación, tengan en cuenta de que la respuesta acá sería este mismo vector, pero multiplicado por, o sea, positivo y negativo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo el enunciado venga dado, entonces tengan en cuenta esa pequeña observación que hay que tener, que no hay que descuidar, ¿verdad?
En este caso también hay que mencionar que sería posible hacer eso de hallar todos los vectores que tienen norma raíz de 5 y que sean ortogonales a esos dos, porque justamente el complemento ortogonal nos sale un subespacio de dimensión uno. Entonces como que hay solo dos soluciones, ¿verdad? Exactamente. El B que hallamos y su negativo, como dice Marcos. Pero si por ahí fuera alguno de dimensión mayor, sí ya es más... Es más complicado, sí, así mismo. Claro, no, ya habrían infinitas respuestas realmente. Sí, así mismo es. Muy bien, excelente. Continuamos entonces, vamos a ver otro ejercicio para poder fijar. Acá entonces lo que logramos hacer es fijar el concepto de ortogonalidad. Muy bien. Bueno, y vamos a ver, vamos a elegir uno que valga la pena. Bueno, vamos a hacer el de la integral, que creo que es el que puede ser un poquito más confuso. Entonces dice CAP2, bueno, voy a copiar ese enunciado y vamos a resolver. Ahí. Bueno. Muy bien, entonces vamos a poner acá el enunciado y vamos a analizar juntos. Ok, fíjense, dice sea entonces P2 un espacio vectorial con un producto interno y ahí te da el producto interno definido. Ahora fíjense que es el producto interno usual, digamos, con A y B 0 y 1. Encontrar, y dice, una base ortogonal. Ojo con lo que pide. Una base ortogonal del subespacio W ortogonal a este vector. ¿Verdad? Entonces, hay que interpretar bien acá lo que nos está pidiendo el enunciado, ¿verdad? Fíjense que nos pide hallar una base ortogonal del subespacio W. ¿Y quién es el subespacio W? Fíjense que dice W, dice que es ortogonal a este vector que está aquí, a ese polinomio. ¿Está bien? Entonces, yo puedo verle a h de t como un conjunto, o sea, como un elemento de un conjunto de vectores, ¿verdad? O sea, yo puedo decir que S puede ser este conjunto de vectores. O sea, tiene un solo vector nomás. ¿Está bien? Y W me dice que es el conjunto de todos los vectores ortogonales a este conjunto de vectores. Entonces quiere decir que realmente W es el complemento ortogonal de S, ¿verdad? Entonces eso es lo primero que hay que lograr identificar de este enunciado. Entonces realmente me está pidiendo hallar la base del complemento ortogonal de HT, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo, hallar la base ortogonal del complemento ortogonal de HT. Entonces eso es lo que me está diciendo el enunciado. Muy bien. Entonces lo primero que hay que lograr identificar en ese enunciado es eso, ¿verdad? Entonces vamos a hallar primero este subespacio W, que nosotros ya sabemos que va a ser un subespacio porque, como le habíamos dicho, el complemento ortogonal de un conjunto de vectores siempre era un subespacio, entonces tiene una base. Y si tiene una base, yo puedo hallar una base ortogonal también de ese espacio vectorial, ¿verdad? Porque un espacio no tiene solamente una base, ¿verdad? Sino que siempre tiene infinitas, o sea, tiene infinitas bases, ¿verdad? Dependiendo, o sea, si el espacio vectorial tiene infinitos elementos, tiene infinitas bases. Y una de todas esas bases va a ser ortogonal. Ok, entonces vamos a hallar primero el subespacio W y vamos a ver cómo hallamos, ¿verdad? Entonces, como estamos en el espacio vectorial P2, entonces yo voy a decir que W es el conjunto de todos los polinomios de la forma A sub 0 más A sub 1 por T más A sub 2, perdón, A sub 2 por T al cuadrado perteneciente, ¿verdad?, a P2, tal que, ¿verdad?, el producto interno entre ese polinomio genérico y h de t, que es 2t más 1, es igual a 0, ¿verdad? Así se define entonces el complemento ortogonal. Quiero hallar todos los polinomios que sean ortogonales al polinomio 2t más 1. Entonces, vamos a resolver ese producto interno, ¿verdad? Y fíjense que el enunciado, ¿verdad?, define esto como la integral definida
desde 0 hasta 1 del producto de esos polinomios. Entonces ya voy a hacer el producto acá de los polinomios h de t y es a sub 0 más a sub 1 por t más a sub 2 por t al cuadrado. Entonces me queda por 1 es a sub 0 más... Marcos, ¿Gonzalo? se está recortando Ah, ok. la llamada. No sé si va a afectar a No. la grabación también. No afecta. No afecta. Bueno, entonces teníamos que hacer este producto interno, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir acá. Voy a hacer ya ya estaba haciendo ya el producto de este polinomio por este polinomio de acá para no escribir tanto, ¿verdad? Entonces me sale a sub 2 t al cuadrado más, ¿verdad? Y ahora el 2t por todo ese polinomio. 2t a sub 0, perdón, a sub 0 más a sub 2 a 2 a sub 1 por t al cuadrado más 2 a sub 2 por t al cubo. Diferencial t. Y esto tiene que ser igual a 0. Bueno. Entonces vamos a reagrupar acá un poquitito todo lo que se puede reagrupar. Y cuando reagrupemos, digamos que tenemos un solo término independiente. Y los términos enteros, o sea, esto va a quedar así: a sub 0 más, en términos en t, es a sub 1 más 2 a sub 0. Que sería este y este, ¿verdad? Luego t cuadrado nos queda a sub 2 más 2 a sub 1 por t al cuadrado y el t al cubo que queda ahí el mismo, ¿vale? Excelente, entonces continuamos entonces y veamos qué ocurre. Gonzalo, ¿querés agregar algo? Marcos, Sí. no, sí que te faltó el t multiplicado por a1 más 2 a 0. Y el a2 más 2 a 1 tiene que ser por t cuadrado. Acá este, sí, ahí este cuadrado, sí, excelente. Bueno, entonces vamos a reescribir ahí abajito. Ahí está. Entonces esa integral va a quedar, o sea, voy a integrar ya también de paso. Entonces esto va a ser a sub 0 por t más a sub 1 más 2 a sub 0 por t al cuadrado sobre 2 más a sub 2 más 2. Marcos, ¿Sí? a mí se me congeló otra vez la pantalla. 2a sub 1 ya por t al cubo sobre 3 y la última vez integro todo esto es a sub 2 sobre 2 por t a la cuarta. Ahí. Y esto tengo que evaluar desde 0 hasta 1 y esto es igual a 0. Ok. Bueno. Muy bien. Entonces así quedaba la integral definida del polinomio resultante, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar todos estos términos. Fíjense que evaluar en 0 hace que todo se anule, entonces evaluamos en 1 y con eso nos quedamos, ¿verdad? Y nos va a quedar acá. Voy a tratar de agrupar también mientras ya vaya evaluando y fíjense que queda acá a sub 0, ¿verdad? Solamente a sub 0. En el segundo término nos queda a sub 0 también, ¿verdad? Porque el 2 sobre 2 se va a simplificar ahí. Y también nos queda solamente ahí aparece el a sub 0, ¿verdad? Entonces vamos a agrupar ya. Entonces nos queda entonces 2 a sub 0, perdón. O sea, a sub 0 está acá, que es igual a 0. Nos queda acá y acá. Y cuando yo agrupe eso nos queda 2 a sub 1, perdón, 2 a sub 0. Luego, lo que sea a sub 1. Acá tengo a sub 1 sobre 2. Y acá tengo 2 tercios de a sub 1, ¿verdad? Y después en ningún lado más. Entonces tengo un medio más 2 tercios. Que es 3 más 4, 7 tercios, ¿puede ser? ¿Sí me ayudas, Gonzalo, con eso? Creo que es 7 sextos sería. Perdón, 7 sextos, sí, 7 sextos. 7 sextos de a sub 1.
Y luego nos queda a sub 2, que es 1/3 más 1/2, que es... ¿Cuánto es? 5/6, ¿puede ser? Sí. 5/6 de a sub 2. Y esto es igual a 0. Y fíjense que esto, entonces, que nos salió aquí, es una ecuación homogénea, ¿verdad? Es homogénea en el sentido de que está igualada a 0. Entonces vamos a rememorar un poquito algo. Entonces lo que nosotros hicimos fue definir cómo es el conjunto W, ¿verdad? Cómo son sus vectores y la propiedad que cumple. Entonces fíjense que de esta propiedad yo hallé una ecuación homogénea. O sea, yo hallé la ecuación implícita de W haciendo cumplir la propiedad de que sus vectores sean ortogonales al vector h de t, ¿verdad? Entonces eso fue lo que ocurrió. Entonces esa ecuación del producto interno realmente nos da la ecuación implícita de W. Entonces acá, estas son las condiciones que tienen que cumplir los coeficientes del polinomio genérico, de un polinomio genérico de W. Entonces lo que queda por hacer aquí es arbitrar los valores de las variables libres, ¿verdad? Fíjense, acá podemos tomar variable, o sea, puedo reescribir esta ecuación, ¿verdad? Voy a multiplicar todo por 6. Entonces acá nos queda 12 a sub 0 más 7 a sub 1 más 5 a sub 2 igual a 0, ¿verdad? Entonces esta ecuación lineal, en esta ecuación lineal tenemos entonces una variable pivot y el resto de variables libres, ¿verdad? Y de ahí vamos a hallar entonces la base de W, ¿verdad? Arbitrando acá los valores de estas variables libres y así quitamos. Entonces, base de W, quitamos de ahí. Y no hay que olvidar de que son polinomios, ¿sí? Ahí está, sí. Bueno, entonces no hay que olvidar de que son polinomios, ¿verdad? No, que pedía ser ortogonal, eso más quería. Sí. Bueno, entonces vamos a hallar primero una base. ¿Está bien? Entonces la primera base, fíjense que tiene que haber dos vectores en su base porque hay dos variables libres. Entonces la primera base, bueno, vamos a darle a sub 1 le vamos a dar 0. No hay que olvidar, ¿verdad?, de que los polinomios son de la forma a sub 0 más a sub 1 por t más a sub 2 por t al cuadrado. Ojo con eso. Entonces, si a sub 1 le damos 0... ¿Te puedo dar una sugerencia? Sí. No, viste que todavía nosotros no vimos el tema de cómo ortogonalizar una base que no lo es, ¿verdad? Que no es ortogonal. Exactamente. Entonces, lo que por ahí sería sencillo, capaz es lo que vos estabas pensando luego, pero voy a decirlo de todos modos. Para hallar una base ortogonal en este caso es hallar un vector con esa ecuación implícita, ¿verdad? Que entonces va a ser ortogonal a h de t, y después agregar una condición adicional que sea que ese vector cumpla la ecuación implícita y además cumpla la ortogonalidad al primer vector que hallamos. Exactamente. Eso entonces vamos a estar hallando... Sí, eso mismo iba a hacer justamente. Así mismo como decía Gonzalo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hallar acá un vector primero para la base, ¿verdad? Con esa ecuación implícita. ¿Qué valor le vamos a dar? A sub 1 le vamos a dar 7 más, 0. Y a sub 2 le puedo dar menos 12, ¿verdad? Así a sub 0 sale 1. ¿Está bien? O menos 5. ¿Menos 5? Si le doy menos 5 a sub 2, sale 25. No, pero... O sea, creo que este polinomio, ¿verdad? En 1... Perdón. El primero así. 1. Y acá a sub 2 va a ser menos 12 t al cuadrado. Este polinomio creo que cumple la condición, Gonzalo, si te fijas. A ver, un poquito. Porque a sub 1 le doy 0, pues. Y si a sub 1 pero le viste doy... que 5 a sub 2 tenés. Sí. Yo creo que tiene que ser 5 sale 5, si tenés razón. Sí. Ahí me equivoqué. Acá, este es lo que estamos. Tiene que ser realmente 5 acá. Así. ¿Está bien? Sí, perfecto. Ok. Y el siguiente vector, nosotros queremos una base ortogonal, ¿verdad? De W. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Fíjense que el siguiente vector que yo halle, ¿verdad? Que voy a escribir acá. Vamos a suponer que el siguiente vector es este, ¿verdad? A sub 0 más a sub 1 por t más a sub 2 por t al cuadrado. ¿Está bien? Fíjense que este vector, los coeficientes de este vector tienen que cumplir esta ecuación. Porque eso significa que tiene que ser que este vector va a ser ortogonal al vector h de t. Pero tiene que cumplir esa condición. Pero yo quiero que este vector de base de W también sea ortogonal a este. ¿Está bien? Entonces,
voy a hacer que cumpla también esta condición y además la ortogonalidad con ese vector, y así yo voy a hallar un vector que sea ortogonal a h de t y que también sea ortogonal a este vector 5 menos 12t cuadrado, ¿verdad? Entonces eso fue un poco lo que Gonzalo sugirió hace rato para realizar justamente, ¿verdad? Entonces, Así em, mismo. entonces, este polinomio que está aquí en rojo, lo primero que tiene que cumplir es que se cumpla esto, ¿verdad? Que 12a sub 0, luego era más 7a sub 1 más 5a sub 2 tiene que ser igual a 0. Esto no hay que olvidar, esto es de la ortogonalidad con h de t, de ahí sale esa ecuación. Y también yo quiero que se cumpla que el producto interno entre este polinomio que está en color rojo, perdón, este polinomio que está en color rojo y este sean ortogonales, ¿verdad? Entonces voy a hacer el producto interno entre ellos dos y me tiene que salir también 0. Bueno, y el producto interno entre ellos dos es una integral definida, no hay que olvidar eso. Entonces también le voy a agregar acá una ecuación más, que va a ser la integral definida desde 0 hasta 1. Y ya voy a hacer el producto de los polinomios, ¿sí? Entonces va a ser 5, perdón, va a ser 5a sub 0 más 5a sub 1 por t más 5a sub 2 por t al cuadrado más, menos realmente va a ser, ¿verdad? Menos 12 a sub 0 menos 12 a sub 1 por t menos, acá realmente me olvidé multiplicar por t, ¿verdad? Entonces 12 a sub 0 por t menos 12 a sub 1 por t al cuadrado y menos 12 a sub 2 por t al cubo. Bueno, y todo esto diferencial t, vamos a poner entre paréntesis, tiene que ser igual, tiene que ser igual a 0. Ahí, tiene que ser igual a 0. Muy bien, y vamos a reagrupar nuevamente eso y nos va a quedar, para a sub 0 va a ser 5a sub 0, para a sub 1 va a ser 5a sub 1 por t y menos 12a sub 0. Aquí todo está multiplicado por t, ¿verdad? Y después lo que está con t cuadrado va a ser 5a sub 2 y también menos 12a sub 1. 12a sub 1 por t al cuadrado. Y también t al cubo es el último término, ¿verdad? Entonces acá la integral va a salir directamente. Ya voy a integrar ya y me queda 5a sub 0 por t. Luego más 5a sub 1 menos 12a sub 0. Esto multiplicado por t al cuadrado sobre 2. Luego más 5a sub 2 menos 12a sub 1 sobre 3 por t al cubo. Y el último va a ser, el último término de la integral es menos 12a sub 2 t a la cuarta sobre 4, ¿verdad? Y ahí me queda menos 3a sub 2 por t a la cuarta. Y todo esto evaluado desde 0 hasta 1 y tiene que salir 0. Entonces, cuando evalúe toda esta integral, me queda finalmente todo lo que sea evaluado en 1 nomás, ¿verdad? El que está en 0 se anula todo. Cuando evalúen 1, voy a reagrupar ya todos los términos que tengan a sub 0. Entonces, a sub 0 está acá y acá. Y me queda 5 menos 6, ¿verdad? Va a ser menos a sub 0. Menos a sub 0. Luego, Gonzalo, por si controla que por favor que lo que está haciendo esté bien. Luego, a sub 1. Sí, lo único que se me traba de repente, Sí, sí, así que sí. Luego, controlo pero con lag. ok. Entonces 5 a sub 1 sobre 2. 5 medios, ¿verdad? Con menos 12 tercios. 5 medios menos 4 sería.
¿verdad? 5 medido menos 4. Y eso... 5 medido menos 4. Entonces acá va a ser más. 5 medido menos 4 sería menos 3 medios, ¿vio? 5 medios menos 4, ¿verdad? Porque es 12 sobre 3 es 4. A sub 1, sí. Entonces 5 medios menos 4, ¿cuánto sale? Sale menos 3 medios. Menos 3 medios de A sub 1. Y A sub 2 va a ser 5 tercios menos 3. Y 5 tercios menos 3 es menos 4 tercios. Si mal no estoy haciendo. Igual a 0. Muy bien. Entonces vamos a juntar entonces las dos ecuaciones que teníamos, ¿verdad? Entonces, para recordar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es, vamos a rememorar acá. Queríamos hallar el segundo vector de la base de W de tal manera que sea ortogonal al vector que ya hallamos luego de la base, 5 menos 7 cuadrado, y que siga siendo ortogonal a h de t. Entonces, esta ecuación que está aquí es la ecuación que me asegura la ortogonalidad con el polinomio h de t. Y le agregamos una ecuación más, que es la que nos garantiza la ortogonalidad entre los vectores de la base, que es la última ecuación que acabamos de hallar. Entonces voy a juntar ambas ecuaciones. Es 12, 7 y 5, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno. Entonces las ecuaciones que tenemos son 12a sub 0 más 7a sub 1 más 5a sub 2 igual a 0. Condición de ortogonalidad del vector con h de t. Y la última condición que hallamos era esta ecuación, ¿verdad? Voy a multiplicar esta ecuación por 6 y me queda por menos 6, ¿verdad? Y va a salir 6a sub 0 más 9a sub 1 más 8a sub 2. A sub 2 es, no es a sub 1. Igual a 0. Ok, y fíjense, estas son las condiciones que tiene que cumplir entonces el siguiente vector de la base de W. Ok, entonces acá vamos a resolver esto para poder hallar el nuevo polinomio. Voy a escalonar esto y me va a quedar, multiplico por 2 y resto, entonces me queda 12, 7, 5. Entonces la segunda ecuación multiplicada por 2 y resto con la primera me queda 0. Multiplico por 2, 9 por 2, 18, menos 7 es 18, menos 7 es 11. 8 por 2, 16, menos 5 también es 11. Por favor, verifica, Gonzalo, lo que estoy haciendo para evitar entonces A sub 0, A sub 1 y A sub 2 igual a 0, 0. Ok, y ahí tenemos, puedo escribir finalmente esta ecuación como 1, 1 nomás ya. Divide todo por 11. Ahí. Ya está. Muy bien, entonces acá vamos a quitar el siguiente elemento de la base de W. Entonces para recordar, ¿verdad? Base de W era la siguiente. Era el primer vector que ya hallamos, que era 5 menos 12t al cuadrado. 5 menos 12t al cuadrado. Y el siguiente vamos a hallar ahora con esas ecuaciones. Bueno, entonces tenemos, fíjense que tenemos dos variables pivots, una variable libre, y con base en eso vamos a hallar entonces el siguiente vector. ¿Cuánto le vamos a dar a A sub 2? Le podemos dar a A sub 2. Quiero que me salga, vamos a darle un número un poquito interesante para que nos salga bien A sub 1. Si no va a salir un poquito feo. Si a A sub 2 le doy... ¿Cuánto le podemos dar, Gonzalo? Estoy pensando. Si le doy menos 1, 7 menos 2 va a salir un sexto. Multiplico todo por 6. Si le doy 6 creo que va a funcionar, ¿verdad? Sí, creo que sí, 6. 6. Bueno, vamos a probar. Entonces vamos a darle a A sub 2 6. No olvidemos ahora cómo son nuestros polinomios siempre. Este es A sub 0 más A sub 1 por t más A sub 2 por t al cuadrado. Entonces si le damos a A sub 2 6, entonces quiere decir que acá ya tenemos ya 6t al cuadrado. ¿Cuánto nos sale así A sub 1? Sale menos 6. Entonces acá va a ser menos 6t. Perdón.
menos 6 por t, así ya. ¿Y cuánto sale a sub 0? Creo que sale 1. Creo que sale 1, ¿verdad? Entonces acá va a ser, fíjense, 6 por 5 es 30, menos 42 menos 12. Pasa al otro lado 12 positivo, entonces a sub 0 sale 1, efectivamente. 1. Ok, ahí está. Entonces este es un lindo polinomio que no salió así entonces. Entonces fíjense que esta base que está aquí es una base del complemento ortogonal del conjunto S, que era el que le contenía h de t. Y no solamente es una base, sino que es una base, perdón, es una base ortogonal luego, ¿verdad? Entonces pueden verificar esto, ¿verdad? Ahí como tarea, ¿verdad? De que estos dos vectores son ortogonales, pero con el producto interno que se definió, ¿eh? Ojo con eso, nada de trabajar con isomorfismo, esas cosas acá, ¿eh? Nos da un producto interno definido y van a ver que estos vectores son ortogonales entre sí, como no son nulos. Yo ya puedo asegurar de que esos vectores son linealmente independientes, si se acuerdan de eso. Y encima estos dos vectores son ortogonales al vector h de t, ¿verdad? Y si los elementos de una base son ortogonales al h de t, bueno, entonces todo el espacio que genera esa base ya es ortogonal al vector h de t, ¿verdad? Muy bien, así se hace entonces, así es. Esta es la manera de hallar el complemento ortogonal y de hallar una base ortogonal del complemento ortogonal de un conjunto de vectores. Gonzalo, no sé si quieres agregar algo hasta acá. Quería complementar con algo que dijiste que es muy importante, yo quiero recalcar, que es el tema de que no podemos usar isomorfismo, ¿verdad? Y ese es un error muy común que de repente tienen muchos alumnos, ¿verdad? Y vale la pena aclarar, que es que nosotros habíamos visto que el isomorfismo es operaciones de suma y producto por escalares, Sí. pero no conserva producto interno. O sea, hacer producto interno en un espacio vectorial B y hacer producto interno, por ejemplo, usual en su espacio isomorfo Kn no es la misma cosa. Entonces, el producto interno siempre se hace de la forma definida del espacio dado. No nada de hacer isomorfismo porque le va a salir cualquier cosa ahí. Sí. Y va a estar mal, ¿verdad? Va a estar mal. O sea, así es como de hecho, uno podría considerar como un error conceptual, ¿verdad? Así que es importante tener en cuenta eso. Sí. De hecho, como dice Gonzalo, es un error que uno puede... Uno no necesariamente implica que no sabes, sino que de repente querés hacer porque como estás trabajando con un sistema de ecuaciones homogéneo y de repente pensás que, o sea, te olvidas de que estás trabajando con polinomios, ¿verdad? Por eso toda la hora yo les recordaba aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de nuestro polinomio, ¿verdad? Para no olvidarnos, con qué son estos coeficientes a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Y como que de repente uno acá estamos tan acostumbrados que al trabajar con sistemas de ecuaciones lineales ya trabajamos con vectores de Rn, ¿verdad? Entonces ahí de repente uno ya hace el producto interno usual entre esos vectores de la base que sale y verifica si está re mal eso. Entonces ojo con eso, no olviden nunca de que no pueden aplicar isomorfismo para producto interno, ¿eh? Esa es una muy buena observación para que tengan en cuenta. Okay, y también sí, que justamente la noción de ortogonalidad, así como dijiste, está ligada al producto interno. O sea, que dos vectores siendo ortogonales depende del producto interno, no de la geometría, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que hubo un examen hace un par de años que salió en R2 con un producto interno que no era usual, ¿verdad? Y te pedía ya complemento ortogonal y muchos como que intuitivamente hallaron un vector perpendicular a la dirección nomás, o su espacio perpendicular a la dirección. Sí. Pero como no era el usual, en realidad no es esa, ¿verdad? Eso es muy cierto, Gonzalo, ¿verdad? Entonces, fíjense que nosotros pues tenemos tan ligado con el producto escalar que solemos hacer, de que dos vectores en general, ¿verdad? Son ortogonales cuando forman 90 grados, ¿verdad? Y eso siempre es cierto. Pero depende pues del producto interno. O sea, nosotros geométricamente asociamos mucho el ángulo de 90 grados a esto, a esta noción. O sea, si yo tengo acá un vector U y un vector B, es cierto que dos vectores son ortogonales, ¿verdad? Cuando el ángulo entre ellos es 90, o sea, cuando esto sale 0, ¿verdad? O sea, donde esto es θ. Eso es muy cierto. Y geométricamente para nosotros, usualmente, que un ángulo valga 90 significa esto, ¿verdad? La perpendicularidad de geometría plana que tanto conocemos. Pero eso es cierto solamente para el producto interno usual. O sea, si vos cambias tu producto interno, puede ser que los vectores ya formen
sea, si tu producto interno ya no es más el usual, ¿verdad? Y ya no se va a ver más geométricamente como que los vectores forman ese ángulo de 90 que estaba aquí, ¿verdad? Entonces, como dijo Gonzalo, una vez quitamos, o sea, salió en el examen, mejor dicho, en R2 te dábamos dos vectores y te pedíamos hallar el ortogonal al otro, pero te cambiaba el producto interno, ¿verdad? Y los muchachos hallaban nomás acá, mira, este nomás era y listo, ¿verdad? Okay. Y eso no siempre, ojo, hay que usar el concepto del producto interno, ¿verdad? Que la ortogonalidad está ligada siempre al producto interno, ¿eh? Aquí voy a escribir acá. O sea, no hay que olvidar, ¿verdad? Que el producto interno entre dos vectores tiene que ser igual a cero para que los vectores sean ortogonales, ¿verdad? Así se define la ortogonalidad. No, nosotros no definimos tanto geométricamente la ortogonalidad, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar entonces, ¿verdad? Entonces acá en mi material les dejo más ejercicios, ¿verdad? Acá hay espacio de matrices. Y acá también, ¿verdad? Acá cambia el producto interno, no es más el usual, etcétera. Entonces, les dejo eso para que, o sea, esto queda para que ustedes lo analicen. Y vamos a ver así entonces el último concepto, que es un concepto muy interesante, que incluso tiene muchas aplicaciones ya un poco más reales, ¿verdad? El concepto de la proyección ortogonal. Y que de cierta manera nosotros ya conocemos esta definición, porque ya lo estábamos haciendo en geometría analítica. Entonces vamos a ver acá un poquito cómo se proyecta un vector sobre otro, ¿verdad? De cierta manera ustedes ya van a repasar esto, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo más igual. Entonces, si yo he dado dos vectores u y b, ¿verdad? Que no son linealmente dependientes. Entonces, la proyección ortogonal se conocía, ¿verdad? Trazando desde el extremo de un vector una perpendicular al otro vector, ¿verdad? O sea, realmente desde un punto de una recta se trazaba una perpendicular a otra recta y ahí se definía la proyección, ¿verdad? Entonces, con ese mismo concepto, fíjense que si yo sigo esta dirección aquí, yo puedo delimitar entonces este vector que está aquí, ¿verdad? Que fíjense que depende del vector b, ¿verdad? O sea, dependiendo de qué tan grande sea el vector b, y bueno, está asociado a él entonces la longitud de este vector que está aquí. A este vector le vamos a llamar proyección de b sobre u. Así, con esta nomenclatura. Proyección de b sobre u. Y vamos a ver cómo se haya dado estos dos vectores, cómo vamos a hallar entonces este vector que está aquí. Entonces nosotros sabemos que estos dos vectores forman un ángulo θ, porque son linealmente independientes, ¿verdad? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar ese vector en función a u y b para poder ver cuánto vale. Entonces, si se fijan vamos a dar un color acá, en este triángulo rectángulo que está aquí, un triángulo rectángulo, ¿verdad? Este cateto es el módulo de este vector. Y esta hipotenusa es el módulo de b, ¿verdad? Entonces acá en rojo voy a poner, esa hipotenusa es el módulo de b. Y este cateto es el módulo del vector proyección de b sobre u. ¿Está bien? Y fíjense que el vector proyección de b sobre u, este que está aquí, y el vector u son dos vectores paralelos, ¿verdad? O sea, son dos vectores que están sobre la misma dirección. Entonces quiere decir que uno es un múltiplo del otro, ¿verdad? Porque quiere decir que esos dos vectores son linealmente dependientes también. Entonces yo puedo escribir tranquilamente que el vector proyección de b sobre u es un múltiplo del vector u, ¿verdad? Para no equivocarnos acá, vamos a poner así el símbolo de vectorcitos para entender. Acá es un escalar. Entonces, vamos a hallar cuánto vale ese vector o ese escalar k. Sin embargo, yo también puedo hallar el vector unitario de u. ¿Verdad? Nosotros sabemos hallar el vector unitario de u, que no es otra cosa que el vector dividido su módulo. ¿Verdad? O sea, esto es u dividido su módulo. Y ese vector u es un vector que es también paralelo a ellos dos, o sea, al vector u, pero que tiene módulo 1 nada más, ¿verdad? Entonces, yo también voy a saber de que el vector proyección de b sobre u, este vector, va a ser un múltiplo también de este vector unitario que está aquí, ¿verdad? Y voy a escribir nomás ya entonces que va a ser un múltiplo del vector u sobre su módulo, ¿verdad?
Y como este vector tiene módulo 1, quiere decir que ese módulo va a ser exactamente la longitud del vector proyección de B sobre U, ¿verdad? Entonces voy a acomodar acá. Ahí. Entonces realmente va a ser el módulo del vector proyección de B sobre U, o sea, su módulo, multiplicado por el vector unitario de U, ¿verdad? Así es como yo puedo determinar, como yo podría determinar el vector proyección de B sobre U. Entonces, como ya conocemos U, vamos a conocer su norma. Lo único que nos falta determinar es cuánto vale esta longitud que está acá, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a tratar de deducir de ese triángulo rectángulo ahora. Bueno, entonces fíjense. Nosotros sabemos por geometría que en este triángulo rectángulo podemos escribir lo siguiente. Un ratito. Podemos escribir lo siguiente. Voy a escribir en color rojito. Fíjense que si yo hago, por ejemplo, coseno de tita, ¿verdad? Eso va a ser igual a... O sea, voy a escribir así. El cateto proyección de B sobre U, ¿verdad? El módulo de este vector es igual a el módulo de B por el coseno de tita. ¿Está bien? Eso podemos quitar ese triángulo rectángulo. Y entonces con esa ecuación que acabamos de escribir ahí, voy a llevar abajito. Ya estamos por determinar cuánto vale el módulo de proyección de B sobre U, ¿verdad? Ya sabemos que es el módulo de B por coseno de tita. Lo único que falta determinar es cuánto vale coseno de tita, ¿verdad? Y si recuerdan, una de las observaciones que escribimos hace rato fue que el coseno del ángulo que forman dos vectores era igual al producto interno entre U y B, o sea, entre esos dos vectores dividido el producto de los módulos, ¿verdad? Entonces módulo de U por módulo de B. Muy bien, entonces ahí reemplazando todas estas ecuaciones, estas dos ecuaciones aquí, vamos a determinar cuánto vale entonces la proyección de un vector sobre otro. Entonces, finalmente, el vector proyección de U sobre B sale producto interno entre U y B dividido el módulo al cuadrado donde estoy proyectando por el vector en donde estoy proyectando, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta fórmula vamos a estar utilizando bastante nosotros para poder hallar entonces la proyección de un vector sobre otro, ¿verdad? Y cuando estamos diciendo proyección en general, ¿verdad? Y realmente estoy refiriéndome a una proyección ortogonal acá, ¿verdad? Partir luego de eso, ¿verdad? De cómo hacer una proyección ortogonal. Porque también se puede hacer una proyección oblicua, ¿verdad? Pero es algo que el enunciado no diga nada, ¿verdad? Y bueno, vamos a tomar proyección ortogonal, ¿verdad? Entonces, esta deducción yo creo que ya la habrán hecho también en su momento, solamente para que recuerden de dónde sale esta fórmula, ¿verdad? Que es la que está en mi material justamente. Entonces, fíjense aquí. Perdón. Entonces fíjense acá, está escrito, ¿verdad? Cuánto vale esa proyección de B sobre U, que es exactamente lo que acabamos de hacer. Y algo interesante, de verdad, es que este vector que está aquí, ¿verdad? Fíjense que ese vector por geometría analítica, ¿verdad? Es el vector B menos su proyección sobre U, ¿verdad? Ay, perdón. ¿Qué pasa acá? Ya, ahí. Ahí. Entonces fíjense que ese vector no es otra cosa que la proyección de B sobre U. O sea, este vector es B menos la proyección de B sobre U. A este vector la vamos a utilizar bastante. Solemos decir que la norma de este vector se llama la distancia de un vector a otro, ¿verdad? O sea, acá la norma de B menos la proyección de B sobre U. Bueno, a este número que es un módulo le llamamos distancia nosotros generalmente, ¿verdad? Entonces, cuando un ejercicio nos pide hallar la distancia de un vector a otro, a un subespacio, bueno, y vamos a estar aplicando este concepto, ¿verdad? Bueno, entonces lo importante acá es saber cómo determinar la proyección de un vector sobre otro. Gonzalo, no sé si quería aclarar algo. No, que, o sea, eso sería como siempre, todo ese tema de la distancia y las normas que aparecen son siempre tomando la norma y la distancia usuales, ¿verdad? Sí. Es una pequeña observación más a tener en cuenta. O sea, que están todas definidas a partir del producto interno que inicialmente tenemos. Claro, o sea, Entonces, pero si el producto claro, interno sí. cambia,
también se usa ese mismo producto interno, ¿no? Fíjense que, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, Pero, o sea, que lo importante es que en estas definiciones, la norma que se usa es la norma definida a partir del Producto Interno, ¿verdad? ok, sí, exactamente. Sí, esa norma es la norma definida a partir del producto interno, sí, así mismo. Sí. Bueno, y fíjense, esto fue cómo proyectar un vector sobre otro vector, ¿verdad? Un concepto que nosotros vamos a usar mucho es cómo proyectar un vector sobre un subespacio, ¿verdad? Eso es lo que nosotros en general le vamos a estar pidiendo. Y antes de explicar por qué vamos a explicar este concepto, le vamos a explicar antes que nosotros siempre estamos haciendo prácticamente esto, ¿verdad? No estamos dando nomás cuenta cuando resolvemos sistemas de ecuaciones. Pero vamos a mostrar acá. O sea, nosotros generalmente solemos resolver este sistema, ¿verdad? A por X, perdón, igual a B, ¿verdad? Y fíjense que esto, si yo le quiero dar una interpretación geométrica, va a ser lo siguiente. Fíjense que hacer A por X no es otra cosa que hacer una combinación lineal de las columnas de A, ¿verdad? O sea, si yo digo A igual a columna 1, columna 2, etcétera, así, ¿verdad? Entonces A por X no es otra cosa que A sub 1 por, o vamos a llamarle mejor, X1 por columna 1 más X2 por columna 2 más bla bla bla, etcétera, X3, perdón, XN por columna N, ¿verdad? Y fíjense que todo eso que es, esto es una combinación lineal de vectores, ¿verdad? Porque ahí los X sub Y son todos escalares. Y esto es igual a B. Entonces fíjense que lo que estoy haciendo acá es que estoy escribiendo B como una combinación lineal de las columnas de la matriz A. Entonces por eso es que es muy importante el espacio columna de esta matriz, ¿verdad? O en general de una matriz cualquiera. Entonces lo que yo estoy haciendo realmente es lo siguiente. Yo puedo representar el espacio columna de A. Haga el espacio columna de A. Que fíjense que es un espacio vectorial, ¿verdad? Porque el espacio columna luego se llama. Y vamos a representar acá como un plano, ¿verdad? Puede ser una recta, puede ser todo un espacio tridimensional o un espacio en RNLO, pero vamos a representar como un plano. Entonces lo que yo estoy haciendo es, si yo tengo acá la base de este espacio vectorial y acá hay un espacio, un vector B, fíjense que lo que yo estoy haciendo es, estoy buscando una combinación lineal de tal manera de que, de tal manera verificar si existen o no esos coeficientes de la combinación lineal, ¿verdad? Y si existen, quiere decir que el vector B estaba en el espacio columna de la matriz. Por eso pude escribir como combinación lineal de ellos, ¿verdad? Y si no estaba, ¿qué es lo que pasó, verdad? Quiere decir que el vector B no estaba en el espacio columna de la matriz A. Quiere decir que estaba fuera, ¿verdad? Y generalmente esto puede ser que pase en la vida real, ¿verdad? Yo tengo un problema, yo lo represento mediante una matriz, ¿verdad? Y quiero saber si esa matriz qué tipo de soluciones tiene, dependiendo del problema de las limitaciones que yo tenga, ¿verdad? Y puede pasarme de que el problema que yo modelé no tenga solución, ¿verdad? O sea, está pasando geométricamente esto. Y lo que solemos hacer es, ¿verdad? Hallar la mejor Marcos, solución. Sí, yo dejé de ver la pantalla. ok, No sé si ok, vamos a seleccionar esto. pasó algo por ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya te salió? Sí. Entonces lo que solemos hacer es, como le estaba diciendo, hallar la mejor solución posible. Y lo que hacemos es proyectar entonces este vector B en el espacio columna de esa matriz, ¿verdad? Para hallar la mejor solución posible, la solución que dé el menor error posible, ¿verdad? Entonces, fíjense que vamos a necesitar nosotros saber cómo proyectar un vector en un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a ver ese concepto de proyección de un vector sobre un espacio vectorial. Ahí puse sobre un subespacio, pero en general va a ser así. Bueno, entonces, ¿cómo se proyecta un vector sobre un espacio vectorial? Fíjense que dice, sea B un espacio vectorial sobre un cuerpo dado con producto interno y sea W un subespacio de B, ¿verdad? Entonces nosotros recordamos esto, ¿verdad? Se cumple que el espacio vectorial va a ser igual al subespacio dado y su complemento ortogonal en suma directa, ¿verdad? O sea, eso vimos hace rato. Y fíjense, si yo tengo, nosotros sabemos que se cumple esto que está aquí, ¿verdad? Que el espacio vectorial es suma directa de un subespacio L y su complemento ortogonal, ¿verdad? Esto implica entonces que si yo tomo un vector de B, yo voy a poder escribir ese vector
como un vector del subespacio W y otro de su complemento ortogonal, ¿verdad? Vamos a sacar un ejemplito rapidísimo para que vean que esto se cumple, ¿verdad? O sea, si yo tengo acá un plano en R3, fíjense que su complemento ortogonal va a ser una recta, ¿verdad? Todos los vectores que van a estar en esta recta van a ser ortogonales a los vectores de este plano. Y entonces un vector cualquiera del espacio vectorial se tiene que poder escribir como un vector de este espacio vectorial y otro vector de su complemento ortogonal, ¿verdad? Y encima como que están en suma directa, bueno, y estos vectores son únicos otra vez, ¿verdad? Entonces esto va a ocurrir siempre. Entonces, como sabemos eso, nosotros podemos entonces proyectar un vector sobre un... O sea, deberíamos de poder proyectar, como dice mi ejemplo, ¿verdad? O sea, como dice acá el plano y su complemento ortogonal, que es una recta, ¿verdad? En R3. Entonces, si yo tengo este vector aquí, y quiero hallar, quiero escribir como suma de un vector de este plano y de su complemento ortogonal, entonces yo debería de proyectar este vector sobre este espacio vectorial, ¿ven? ¿Ves? Es su proyección, pues, ¿verdad? Así como les mostré recién en mi ejemplito del sistema de ecuaciones. Y también tengo que poder proyectar sobre su complemento ortogonal. O sea, básicamente tengo que poder proyectar sobre dos espacios vectoriales. ¿Cómo hago eso? Entonces, fíjense lo que dice acá la proposición. Tengo que tener dos bases ortogonales, ¿verdad? Acá le llamé S y T. Son bases ortogonales de W y de su complemento ortogonal, ¿verdad? Eso es lo que tiene que cumplirse. ¿Y cómo vamos a hallar entonces esas proyecciones? Y proyectando entonces ese vector B sobre cada elemento de las bases. Vamos a tratar de explicar un poquito esto. Un poco, porque acá está un poquito muy, en términos muy matemáticos, vamos a decirle. Entonces vamos a ver acá cómo hacer. Vamos a hacer un ejemplo de R3 para que se pueda entender. Y vamos a ver, entonces fíjense. Vamos al triedro X y Z. Entonces vamos a suponer que... Perdón. Vamos a suponer que tomo un subespacio de R3. Espera un ratito. Ahí. Entonces vamos a decir que vamos a usar la misma nomenclatura que usé en mi presentación W. Vamos a decir que es el plano XY. Entonces W per, ¿verdad? Que es su complemento ortogonal, va a ser el eje Z. ¿Saben? Porque solamente en el eje Z están todos los vectores que son ortogonales a los vectores del plano XY. Entonces, fíjense que se cumple que R3 es la suma directa de W y W per, así como en este caso. Creo que es fácil de ver esto, ¿verdad? Entonces, yo tengo que poder escribir entonces un vector cualquiera de R3 como suma de un vector del plano XY y un vector del plano del eje Z. Entonces yo tomo acá un vector cualquiera. Vamos a tomar el vector 1, 1, 1. Va a ser más fácil de hallar, ¿verdad? ¿Cómo voy a escribir este vector como un vector del plano XY y un vector del plano XZ? Plano XY del eje Z, perdón. Yo tengo que proyectar, fíjense que nosotros tenemos que proyectar ortogonalmente en el plano XY. Ahí, ortogonalmente. Y este vector que está aquí sería la proyección, ¿verdad? ¿Y cómo hallo esa proyección? Tengo que escribir este vector, según la definición que les puse aquí, como combinación lineal. Fíjense que ya acá le llamé W y W' a las proyecciones, ¿verdad? O sea, este vector que escribí acá, este vector sería W, ¿verdad? W, que es este vector que está aquí. Entonces tengo que escribir como combinación lineal de una base ortogonal de ese espacio vectorial. Entonces, ¿cuál es una base ortogonal del plano XY? Nosotros ya conocemos una base ortogonal que es la base usual, ¿verdad? Acá el vector 1, 0 y el vector 0, 1, ¿verdad? Ahí. Y fíjense que W yo puedo escribir como combinación lineal de esa base ortogonal fácilmente, ¿verdad? Porque va a ser directamente proyectar otra vez acá. Va a proyectar sobre ese vector
y sobre ese vector, ¿verdad? O sea, W en este caso va a ser fácilmente una vez el vector 1, 1, realmente es 1, realmente este vector es un vector de R3, 1, 0, 0, y acá es 0, 1, 0, así. Entonces W es una vez 1, 0, 0 más una vez 0, 0, 1, ¿verdad? Ven cómo fue muy fácil para nosotros en este caso porque justo la base era la base usual, ¿verdad? Entonces, pero realmente yo tenía que lograr escribir nada más este vector proyección como combinación lineal de una base ortogonal de ese espacio vectorial. Y luego tengo que hallar el otro vector que es la proyección acá, sobre el complemento ortogonal, ¿verdad? Entonces, para eso tengo que escribir este vector que le llamé W' a mi material, ¿verdad? Como tengo que escribir ese vector como combinación lineal de la base ortogonal del complemento ortogonal. Fíjense que T también es una base ortogonal del complemento ortogonal. Acá es W per. ¿Y cómo hago eso? Y bueno, tengo que hallar la base ortogonal de esa recta, que es justamente el vector K, ¿verdad? Que es 0, 0, 1. Y ahí voy a hallar, ¿verdad? Y fíjense que W' acá es muy fácil de ver, ¿verdad? Porque ya conocemos por la base usual. Entonces acá W' va a ser una vez el vector 0, 0, 1, ¿verdad? Entonces ahí ya logré escribir el vector 1, 1, 1 como suma de W y W', ¿verdad? Entonces ahí fíjense lo que hice fue, logré proyectar un vector sobre un espacio vectorial, ¿verdad? Este es el ejemplo más particular que puede haber porque se toma la base usual, ¿verdad? Que ya es ortogonal y encima es ortonormal luego, ¿verdad? Pero en general, ¿cómo yo iba a proyectar ese vector 1, 1, 1 sobre el plano X y si por ejemplo tenía otra base ortogonal del plano XY? Digamos acá, base ortogonal de el plano XY. Y podemos tomar cualquier base ortogonal. Vamos a tomar 1, 1, 1. No, perdón. Es ratito. Ahí. Vamos a tomar esta como su base. El vector 1, 1, 0 y 1 menos 1, 0. Fíjense, esta es una base ortogonal. Fíjense que yo les escribí acá que las bases tienen que ser ortogonales nomás. Eso nomás tiene que ocurrir, ¿verdad? Y fíjense, esta es una base ortogonal, ¿verdad? Porque el producto interno entre ellos da 0. Entonces, ¿cómo yo voy a proyectar el vector 1, 1, 1 sobre esta base del espacio vectorial? Fíjense, acá escribí, ¿verdad? Fíjense cómo yo tengo que escribir este vector. Perdón. Tengo que escribir este vector 1, 1, 1 como combinación lineal de esta base ortogonal. ¿Y cómo voy a hallar los coeficientes de la combinación lineal? Fíjense, acá les escribí justamente, ¿verdad? Estos coeficientes son estos multiplicadores que están aquí. Entonces, fíjense, es como empezar a proyectar sobre cada vector de la base ortogonal, ¿verdad? Fíjense que este coeficiente justamente se obtiene con este mismo procedimiento de proyectar un vector sobre otro, ¿verdad? Fíjense que se parece mucho a este coeficiente que está aquí, ¿verdad? De que cómo proyectar un vector sobre otro. Entonces, si yo quiero proyectar un vector sobre una base ortogonal, tengo que proyectar nada más el vector sobre todos los elementos de la base, sobre cada uno de ellos y sumar todas esas proyecciones, ¿verdad? Entonces vamos a verificar eso. Nosotros ya sabemos, ¿verdad? De que la proyección de 1, 1, 1 sobre el plano XY da el vector 1, 1, 0, ¿verdad? Justito da este que está acá luego. Pero vamos a proyectar así, vamos a seguir ese algoritmo que les escribí ahí. Perdón. Entonces, fíjense acá. Lo que tengo que hacer es lograr escribir este vector como combinación lineal de la base ortogonal. Estoy repitiendo así. Donde alfa y beta cuánto valen, ¿verdad? Donde alfa es producto interno entre el vector que estoy proyectando por el primer elemento de la base dividido el módulo del vector de la base al cuadrado, ¿verdad?
por el vector en donde estoy proyectando. Fíjense que eso es lo que escribí acá. Fíjense, es... Marcos, Hola. o sea, la proyección del vector lo que estaría escribiendo como combinación lineal de la base Ah, ortogonal. perdón, sí, es la proyección del ¿Verdad? vector, sí, es la proyección. Sí. Es la proyección que es la que quiero hallar, ¿verdad? Vamos a llamarle... Vamos a llamarle W, que era como le llamé luego. Eso es lo que quiero hallar. Muy bien, entonces, ¿cuánto vale alfa acá, verdad? Acá llamamos alfa. Fíjense que ahí arriba nos sale, este producto interno sale 2. Este sale 2 también, se simplifica. Alfa realmente es un coeficiente no hay. Entonces este coeficiente alfa sale 1. ¿Ven? Así hallamos alfa. Y beta, fíjense que beta es producto interno entre el vector que estoy proyectando por el vector en donde estoy proyectando, que era 1 menos 1, 0. Así. Dividido el módulo al cuadrado del vector en donde estoy proyectando. Así nomás, ese coeficiente. Y fíjense que beta sale 0, ¿verdad? Porque el producto interno entre esos dos vectores sale 0. Entonces, ahí acabé de proyectar un vector sobre un espacio vectorial. Ay, perdón. Entonces, ¿cuánto sale finalmente W? Que es la proyección del vector 1, 1, 1 sobre el plano X, y sale una vez el vector 1, 1, 0 más 0 veces el vector 1 menos 1, 0, ¿verdad? O sea, finalmente sale 1, 1, 0. ¿Ven? Entonces así se proyecta sobre un espacio vectorial. Se tiene que tomar una base ortogonal del espacio vectorial y después escribir entonces el vector proyección como combinación lineal de los vectores de esa base ortogonal. ¿Cómo hallo los coeficientes de la combinación lineal? Y proyectando el vector que quiero proyectar sobre el espacio vectorial sobre cada uno de los elementos de la base ortogonal. Pero eso solamente se hace cuando la base es ortogonal. Fíjense que la condición acá primordial es que la base del espacio vectorial sea ortogonal. Porque si yo proyecto sobre una base que no es ortogonal, entonces la suma no me va a salir bien, ¿verdad? Podemos ver también eso geométricamente, que no, si la base no fuera ortogonal. Vamos a ver cuánto sale. Ahí un ratito. Eso. Entonces fíjense. Todo esto pudimos lograr. O sea, nosotros hasta geométricamente pudimos resolver el problema porque la base era ortogonal nomás. Entonces fíjense. El mismo ejemplo otra vez, ¿verdad? Estoy en el triedro acá. R3. Y quiero proyectar el vector. Quiero proyectar el vector 1, 1, 1. Sobre una base que no es ortogonal, ¿verdad? Y podemos tomar cualquier base que no sea ortogonal. Podemos tomar, por ejemplo, el vector 1, 0, 0. Y este vector más, que es el vector 1, 1, 1, 1, 0, ¿verdad? Esta base no es ortogonal, ¿está bien? Entonces, ¿cuánto sale la proyección sobre el vector 1, 0, 0? O sea, si yo proyecto este vector que está en rojito sobre este vector, ¿cuánto sale? Sale 1, 0, 0, ¿verdad? O sea, ese mismo vector sale luego esa proyección. Y la proyección sobre este, o sea, esta proyección ortogonal acá sale ese mismo vector también, ¿verdad? Y fíjense cuando sale la suma de ambos. O sea, si yo sumo este vector más este vector, me va a salir un vector por acá, ¿verdad? Que no es la proyección de W sobre el plano XY. Entonces, fíjense, ven ahí la importancia, la trascendencia de que la base sea ortogonal. O sea, si yo proyecto sobre una base de un espacio vectorial que no es ortogonal, no va a estar bien la proyección del vector sobre el espacio vectorial, ¿eh? Entonces, ojo, condición, sí que tiene que cumplirse sí o sí que la base sea ortogonal sí o sí, para poder proyectar un vector sobre un espacio vectorial. Gonzalo, no sé si querías aclarar algo. No, creo que quedó muy claro con Sí. ese último ejemplo que diste. Bueno, entonces acá, entonces para determinar la proyección de un vector sobre un subespacio se necesita tener una base ortogonal, sí o sí, de dicho subespacio. Y proyectamos dicho vector sobre cada vector de la base mencionada, ¿verdad? Ese es el procedimiento. Acá se repite nomás lo que ya le estaba diciendo, ¿verdad? Y acá algunos ejercicios, ¿verdad?
Bueno, vamos a hacer este para cerrar entonces este capítulo. Dice, se considera el espacio vectorial R3 con el producto interno usual y se pide escribir al vector 1, 1, 1 como la suma de un vector de un subespacio U y un vector de su complemento ortogonal, ¿verdad? Que es lo que ya acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces, con el ejemplo que acabo de hacer, justamente ya resolví este ejercicio. Entonces, creo que no hace falta volver a hacer, ¿verdad? Tomé justamente yo un subespacio cualquiera. Fíjense que acá el ejercicio nos da una libertad para elegir un subespacio de R3 y ahí ya vamos a poder hallar su complemento ortogonal, ¿verdad? En este caso, yo tomé el plano XY y su complemento ortogonal del eje Z y ahí ya logré escribir ese mismo vector, ¿verdad? Olvidé que ese era lo de mi ejemplo. Bueno, y hay otro ejercicio por ahí. Fíjense que acá me da el vector U, perdón. O sea, me da U. Se pide escribir el vector como la suma de un vector del espacio. Subespacio U, perdón, sí. Yo pensé que me pedía, leí mal nomás. Nos da el subespacio U acá. Fíjense que este es un plano en R13. Vamos a usar. Este sí, pega, vamos a hacer este. Bueno, hagamos. Vamos a ver esta aplicación. Ok. Ahí. Bueno. Entonces, vamos a llevar este acá. Bueno, leamos otra vez, despacito. Dice, se considera R3 con el producto interno usual y pide que escriba el vector 1, 1, 1 como la suma de un vector del subespacio U y de su complemento ortogonal, ¿verdad? Entonces repasemos. Fíjense, nos da ya el subespacio de R3 que es este plano. Este es un plano en R3 que pasa por el origen. Y su complemento ortogonal va a ser una recta también en R3 que pasa por el origen, ¿verdad? Solamente que hace rato yo tomé justo el plano X y el eje Z, ahora van a ser, es un plano cualquiera inclinado que pasa por el eje alabeado, digamos, que pasa por el eje Y, por el origen, y una recta ortogonal a él, ¿verdad? Bueno, entonces yo tengo acá, geométricamente vamos a hacer el bosquejo. U es un plano, ¿verdad? Fíjense que como tiene dos vectores, esos dos vectores son linealmente independientes, entonces esos vectores forman la base, entonces tiene dimensión 2 nuestro subespacio U. Y su complemento ortogonal es una recta en R3 que pasa por el origen. Este es U per. Y en algún lado está el vector 1, 1, 1. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que proyectar este vector 1, 1, 1 sobre, o sea, en el espacio U. Y también tengo que proyectar en su complemento ortogonal. Entonces tengo que proyectar sobre dos subespacios. ¿Cómo proyecto el vector 1, 1, 1 sobre U? Tengo que hallar una base ortogonal de U primero y proyectar sobre los elementos de esa base ortogonal. Fíjense que esta base que me da acá, estos dos vectores forman una base de U, ¿verdad? No son ortogonales. Entonces yo tengo que hallar primero una base ortogonal de U. Ese es el primer paso, ¿verdad? Y después tengo que proyectar sobre otra base ortogonal de U per, ¿verdad? Vamos a hallar U per primero y vamos a analizar qué obtenemos a partir de ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hallar U per? Fíjense que U per es el conjunto de todos los vectores de la forma X y Z, tal que producto interno entre este vector cualquiera y el vector 1, 1 menos 1 sea igual a 0 y producto interno entre X y Z y el vector 1 menos 1 menos 1 también sea igual a 0, ¿verdad? Eso es lo que tiene que cumplirse para hallar U per. Entonces vamos a resolver eso y nos va a quedar acá nos queda X más Y menos Z igual a 0 y nos queda X menos Y menos Z igual a 0. Esto no es otra cosa que 1, 1 menos 1, 1 menos 1 menos 1, X y Z multiplicado por 0, 0. Así.
Entonces si escalonamos esto nos queda 1, 1 menos 1. Si resto entonces queda 0 menos 2, 0. Igual a, o sea, esto por x y z igual a 0, 0, ¿verdad? Entonces acá puedo realmente escribir nomás ya 1, así. Y está. Entonces vamos a hallar la base de upper. Fíjense que tenemos dos variables pivot, entonces la dimensión de upper es 1, como se esperaba, como le dije que era una recta. Entonces acá voy a escribir base de upper. Entonces su base va a ser lo siguiente. La variable libre es z y vale 0. Y a z le vamos a dar 1 y con eso x sale 1. Entonces esta es la base de upper. Y fíjense que un subespacio de dimensión 1 tiene un vector en la base nomás, ¿verdad? Y ese vector y esa base ya es una base ortogonal por definición, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un subespacio que tiene dimensión 1, su base tiene un solo elemento, ¿verdad? Y esa base ya es ortogonal. Entonces, realmente cualquiera, todas sus bases, todas las bases de un subespacio de dimensión 1 son ortogonales, ¿eh? Ojo con esa observación. Muy bien, entonces yo ya puedo proyectar el vector 1, 1, 1 sobre esta base, porque esta ya es una base ortogonal. Entonces vamos a proyectar sobre esa base. Entonces, vamos a hallar proyección. Proyección de el vector 1, 1, 1 sobre upper. ¿Y cómo se hace esto? Se escribe como combinación lineal de la base ortogonal, ¿verdad? Que es la que ya tenemos acá. Y como es un elemento va a ser muy fácil. ¿Y cuánto vale esto? Y es proyectar el vector 1, 1, 1 sobre el vector 1, 0, 1. O sea, así vamos a hallar ese coeficiente alfa. Entonces, alfa es producto interno entre 1, 1, 1 y el vector 1, 0, 1. Vamos a escribir un poquito más chico. Ahí, bueno. Todo esto dividido, ¿verdad? La norma del vector 1, 0, 1, pero al cuadrado, y ahí hallamos alfa. Entonces, alfa, ¿cuánto sale? Fíjense que el numerador sale 2 y el denominador sale 2 también, ¿verdad? Entonces, sale 1. Si es que no me estoy equivocando. Entonces, alfa sale 1, creo. Así es, sale 1. Muy bien, entonces ya hallamos cuánto vale la proyección y sale justito ese mismo vector, ¿verdad? Ya está, entonces fíjense, ya hallamos. Vamos a cambiar de página para escribir lo que está pasando. Entonces, tenemos nosotros este que es upper. Y tenemos el complemento ortogonal de upper que es este plano, ¿verdad? Así. Y el vector 1, 1, 1 está acá en el espacio. ¿Eh? Este es 1, 1, 1. Y lo que nosotros hicimos fue proyectamos ortogonalmente sobre upper ya. Entonces acá nos salió el vector 1, 0, 1. Bueno, entonces ahora queda hacer lo siguiente, ¿verdad? Tenemos que proyectar ahora este mismo vector sobre U, ortogonalmente, y nos va a salir acá este vector W, vamos a llamarle. ¿Está bien? Lo que nosotros queremos lograr es que este vector se pueda escribir como combinación lineal, o sea, como un vector, como suma de un vector de U, este era U, y un vector de upper, ¿verdad? O sea, que sea W más el vector 1, 0, 1, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Y cómo se hallaba W? Y tenía que hallar yo una base ortogonal de U y proyectar el vector 1, 1, 1 sobre cada elemento de esa base ortogonal y sumar todas esas proyecciones y así hallaba W, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vemos que acá yo puedo despejar ya W, ¿verdad? O sea, no hay ningún drama con poder despejar nomás ya acá porque esta ecuación se va a cumplir siempre. Entonces acá nosotros ya podemos hallar directamente W sin hacer todo ese proceso de hallar la base ortogonal de U. Encima que no nos da la base ortogonal, ¿verdad? Entonces acá nosotros directamente ya podíamos quitar que ese vector iba a valer esto, ¿verdad? Haciendo la resta este y este y ya está.
Y listo, ¿verdad? Y fíjense, nos ahorramos muchísimo trabajo al entender geométricamente lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces yo proyecté nomás, como tengo dos subespacios, y proyecté sobre el subespacio de menor dimensión, que en este caso tenía dimensión 1. Y siempre es muy sencillo proyectar sobre un espacio de dimensión 1 porque tiene un vector en la base nomás. Y esa ya es luego la base ortogonal. Proyecto sobre esa base, ya hallé una de los dos vectores proyecciones. Y después el otro ya puedo despejar nomás directamente. O si no, sí que hallar toda la base ortogonal de U, ¿verdad? Sin embargo, me gustaría igual hacer ese proceso de hallar la base ortogonal de U para que tengan, porque también nos vimos cómo se halla la base ortogonal de U a partir de una base dada, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan, acá el problema ya se acabó, ¿eh? Esto que estoy mostrando acá ya es extra para poder tener una noción nueva nomás de cómo hallar una base ortogonal. Yo tengo base de U. La base de U era 1, 1 menos 1 y 1 menos 1 menos 1. O sea, esta es la base de U nada más, ¿eh? No es su base ortogonal. Y quiero hallar una base ortogonal de U. ¿Cómo vamos a hallar una base ortogonal, verdad? Fíjense que esto es un shock, porque tenemos que hallar cuál es la condición que tienen que cumplir los vectores de U, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos que hallar la ecuación implícita de U. Y después agregarle encima la condición de ortogonalidad, así como hicimos con el ejercicio de los polinomios hace rato. Si se recuerdan, cuando nosotros hallamos la base ortogonal de los polinomios hace rato, bueno, ya cerré, ¿verdad? Nosotros habíamos hallado primero su ecuación implícita, la ecuación implícita del espacio vectorial de los polinomios. Y después le agregábamos una condición más a esa ecuación implícita que era la de ortogonalidad, ¿verdad? Entonces ven qué largo iba a ser este procedimiento que estaba aquí, ¿verdad? Yo tengo que hallar primero la ecuación implícita de U, que es bastante tediosa, ¿verdad? Y si recuerdan, les había dicho que era mejor poner como columnas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer sí que un poquito rápido para tratar de solucionar. Entonces yo pongo acá 1 menos 1 menos 1 y le agrego este vector acá y escalono, ¿verdad? Por fila. Bueno, entonces vamos a hacer. Entonces da 1, 1x, 0, menos 2 y menos x. Y después sumo 0, 0 y z más x, ¿verdad? Y de acá ya quito la ecuación implícita de U, ¿verdad? O sea, tiene que cumplir que x más z sea igual a 0. Estás controlando, Gonzalo, ¿verdad? Por si acaso. Entonces x más z tiene que ser igual a 0. Y efectivamente esta es la ecuación implícita, ¿verdad? Porque vean, estos vectores de base verifican esa ecuación, ¿verdad? 1 menos 1, 0, efectivamente, verifica. Entonces esta es la ecuación implícita de U. Muy bien, entonces esta es la condición de los vectores de U. Condición de vectores de U. Todos los vectores de U cumplen esas condiciones que están ahí. Y bueno, y para hallar la base ortogonal de U, ¿qué vamos a hacer? Entonces base, perdón. La pinta. Base ortogonal de U. Entonces, yo puedo tomar, como sabemos, tiene que tener dos elementos la base. La primera base, el primer elemento de la base, puedo tomar cualquiera de ellos dos. Este o este, el que más yo quiero. Voy a tomar el primero, ¿verdad? No importa esto. 1, 1 menos 1. Y el siguiente elemento, fíjese qué condición tiene que cumplir ese vector W que escribí ahí. Vamos a llamarle U en vez de W, porque ya me W ya. U. ¿Qué condición tiene que cumplir ese vector U? Tiene que ser un vector que pertenezca al espacio vectorial U. Eso quiere decir que tiene que cumplir estas condiciones que están aquí. O sea, esta ecuación tiene que cumplir sí o sí. Y además tiene que ser ortogonal a este vector que está aquí para que sea una base ortogonal, ¿verdad? Entonces yo voy a completar aquí esto. Acá realmente el vector U tiene así componentes X y Z. Muy bien, entonces, ¿qué condiciones tiene que cumplir ese vector U? Primero que nada, X más Z tiene que ser igual a 0. Tiene que pertenecer al espacio vectorial U. Siguiente, producto interno entre U y este vector tiene que ser 0. Y eso me da la ecuación X más Y menos Z igual a 0. Entonces, al resolver este sistema de ecuaciones, yo voy a hallar un vector de U no nulo. Un vector de U no nulo que pertenece a U y que encima es ortogonal a este. Y fíjense que como es un vector no nulo, van a ser dos vectores y va a ser ortogonal a este primer vector que está ahí, entonces van a ser vectores linealmente independientes, entonces va a ser parte de una de las bases de U, ¿verdad?
Entonces vamos a resolver esto rapidísimo. Y nos va a quedar acá 1, 0, 1, 1, 1 menos 1, X y Z. Gonzalo, ¿querés decir algo? No. Ok. Continuamos entonces acá, toda bala. Y acá ya... Bueno. Entonces voy a escribir acá. Esto sale 1, 0, 1, 0, 1, menos 2 y 0, 0. Ahora de ella voy a hallar entonces cuánto vale U. Entonces para variable libre de Z, entonces a Z le voy a dar 1 y sale 2, X sale menos 1. Y verifiquemos, ¿verdad? Este vector U pertenece a U porque verifica esta ecuación, ¿verdad? 1 menos 1 es 0. Y también es ortogonal a ese vector 1 menos 1 es 0, ¿verdad? 1, 1, 1 menos 1, perdón, sí, ahí sí. 1, 1 menos 1, ahí sí verifica. Entonces, ese es el siguiente vector. Y ahí ya tengo la base ortogonal. Y ahora recién tengo que proyectar el vector 1, 1, 1 sobre esta base ortogonal. ¿Ven lo largo que es? O sea, trabajamos muchísimo para quitar una base recién y todavía no logramos resolver el ejercicio. ¿Verdad? Entonces, ahora voy a proyectar este vector, ¿verdad? O sea, tengo que hacer esta proyección. Quiero hallar este vector W. ¿Cómo hago? Proyectando sobre la base ortogonal de U. ¿Cómo se hacía? Tengo que hacer entonces proyección de el vector 1, 1, 1 sobre U. Ahora va a ser escribir lo siguiente. Alfa veces, tengo que hacer una combinación lineal de la base ortogonal, ¿verdad? Era 1, 0, no. Era 1, 1 menos 1. Y beta veces el otro vector, que era el que acabé de hallar, que obviamente ya no me acuerdo más. Era 1, menos 1, 2, 1. ¿No? Es así. Entonces, era menos 1, 2, 1. ¿Cuánto vale alfa? Producto interno entre el vector 1, 1, 1 y el vector 1, 1 menos 1 dividido módulo al cuadrado de 1, 1 menos 1 y beta. Beta es producto interno. Es producto interno entre 1, 1, 1 y el vector menos 1, 2, 1 dividido la norma al cuadrado del vector menos 1, 2, 1 al cuadrado. Ok, de ahí entonces vamos a quitar cuántos valen alfa y beta. Entonces, alfa. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 2, ¿verdad? Perdón, 1. O sea, el numerador sale 1 y el denominador sale 3, un tercio. Si es que no estoy mal. Y después es menos 1 más 2 menos 1. Menos 1 más 2 sale 1. Más 1, 2 dividido el módulo de este vector que es 1 más 4 más 2 que es 6, ¿verdad? Un tercio también, Gonzalo. Sí. Muy bien, entonces ahí hallamos ya y ya podemos hallar la proyección. Entonces, ay. Recuerden que ya sabemos nosotros cuánto sale la proyección, ¿eh? Vamos a repasar antes de hallar la respuesta. Nosotros ya hallamos hace rato por una simple diferencia de vectores, ¿verdad? 0, 1, 0. 0, 1, 0. Eso no tiene que salir a nosotros, ¿eh? Entonces, el vector proyección del vector 1, 1, 1 sobre el espacio vectorial U es un tercio. Vamos acá arriba. Ya no empezar acá. Entonces acá es un tercio y acá un tercio. Y fíjense, 1 menos un tercio, 0. Primera componente. Después un tercio más 2 tercios, 1. Y menos un tercio más un tercio, 0. ¿Verdad? Sale efectivamente el mismo vector. Entonces acá salió 0, 1, 0. ¿Verdad? Y salió lo mismo que hace rato, pero acá trabajamos mucho más, ¿verdad? Tuvimos que hallar la ecuación implícita, ahí ya no podíamos equivocar. Después teníamos que hallar la base ortogonal, ahí otra vez no podíamos equivocar porque teníamos que resolver el sistema de ecuaciones. Y después proyectar sobre dos vectores. Sin embargo, en el método anterior era mucho más fácil hacer una simple diferencia de vectores usando un poco de geometría. Muy bien, así se proyectan entonces sobre espacios vectoriales. Gonzalo, no sé si querías agregar algo.
No, y para complementar la forma en que habías resuelto anteriormente, justamente entonces ustedes pueden darse cuenta de que en algunos casos, si usted les pide, por ejemplo, la proyección de un vector sobre un subespacio U, en este caso, por ejemplo, era más fácil de hallar la proyección sobre U per y a partir de ahí hallar la proyección sobre U, ¿verdad? Entonces, eso siempre hay que tener un poquito en mente, ¿verdad? Como U y U per están en suma directa, al conocer yo la dimensión de uno de ellos, conozco la del otro. Sí, Entonces, a mí siempre me va a convenir proyectar sobre el que tiene menor dimensión así mismo. y les va a simplificar y les va a ahorrar trabajo, ¿verdad? Entonces, tengan eso en mente siempre que tengan que hallar la proyección sobre algún subespacio vectorial. Exactamente. Excelente. Fíjense, tal vez una buena observación antes de cerrar acá es tener en cuenta, fíjense que, ¿por qué? Fíjense lo fácil que es proyectar, chicos, sobre una base ortogonal, ¿verdad? Porque una vez que tenés la base ortogonal es directamente proyectar sobre cada uno de los elementos y no es difícil hallar estos coeficientes en alfa y beta y compañía. Es muy sencillo hallar, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser más sencillo aún si la base que yo tomo es ortonormal, ¿verdad? Porque fíjense que este denominador siempre va a ser 1, ¿verdad? Si es que la base es ortonormal. Entonces, computacionalmente hablando, ¿verdad? Conviene más proyectar sobre una base ortonormal luego, porque ahí el cálculo es un poquitito más sencillo, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, acá, porque era R3, era más fácil proyectar sobre el de dimensión 1, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba si yo te daba en R4 un espacio vectorial de dimensión 2? Su complemento ortogonal iba a tener dimensión 2 también, ¿verdad? O sea, no me iba a salvar de todo este proceso que hicimos acá. Y iba a tener que hacerlo sí o sí, ¿verdad? Entonces, o sea, iba a tener que hacer este proceso que acabo de hacer acá por lo menos una vez. Entonces, tal vez para que vos puedas ahorrarte el proceso, o sea, que puedas ganar tiempo, te convenga tomar una base ortonormal, que es, vas a hallarlo la base ortogonal, y después tenés que dividir nomás cada vector por su módulo. Entonces así vas a poder acelerar un poquitito más el proceso de hallar estos coeficientes de la combinación lineal cuando se proyecta un vector sobre su base, sobre esa base ortonormal, ¿verdad? Porque ahí entonces, repito, estos denominadores van a ser siempre 1, ¿verdad? Entonces un poquitito más rápido va a ser directamente hallar el producto interno y ¡pum! Ya sacas los coeficientes, ¿verdad? Entonces conviene hacer esto. Cuando los espacios vectoriales son chicos relativamente a, qué sé yo, R3, R4, bueno, no hay tantos cálculos, entonces no se ve tanto la ganancia. Pero ¿qué pasa si yo te pido proyectar sobre R20, ¿verdad? Y te doy un espacio vectorial que tiene dimensión 10 y su complemento ortogonal. Tenés que proyectar sobre 10 vectores. Entonces, y ahí ya vas a empezar a notar que te va a convenir que la base sea ortonormal, ¿verdad? Porque ahí todos esos denominadores van a ser 1 10 veces luego y te va a ahorrar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, una pequeña observación que es una buena estrategia también para tenerla en cuenta, ¿verdad? Bueno, y eso. Entonces, si no tenés nada más que agregar, Gonzalo, hasta No, ahí. no. Bueno, entonces veamos qué hay por acá. Bueno, acá hay 8 horas. Es un ejercicio interesante que tengo que ver. Les dejo por acá 2 desafíos para que practiquen. Y bueno, dejamos la clase hasta ahí entonces. Entonces, ahí se acabó todo. Gracias, gracias Gonzalo. Chau, chau.